Está con nosotros Eduardo Robinson. Eduardo, buen día. Hola Omar, muy buenos días, gusto estar en el programa. ¿Qué es lo que se viene luego de la carta de entendimiento, refinanciación de la deuda, acuerdo, a referéndum también del Congreso Nacional? Pero ¿qué significa en líneas generales este primer entendimiento entre el gobierno y el fondo, Eduardo? Bueno, es un primer paso, algo que se esperaba en todo caso un poco más adelante, pero el día viernes pasado, el día 28 de enero, la Argentina tenía un desembolso que hacer con el fondo de alrededor de 730 millones de dólares y sorprendió porque es algo que no se esperaba de manera inminente, llamémosle así. Con lo cual me parece que bueno, ahí hubo premura, hubo rapidez para que el deterioro que venía teniendo, sobre todo las expectativas, que marchas y contramarchas con respecto a si se iba o no a lograr algún tipo de acuerdo con el fondo. Bueno, finalmente el día 28, tanto el presidente como el ministro Guzmán, también desde Washington, anunciaron que hay un principio de acuerdo, falta todo lo que tiene que ver con la redacción de las cartas de entendimiento, los memorándum, para que puedan ser, bueno, como se dice la letra chica, analizados. Y por supuesto, como bien decías en la introducción también, eso va a ser refrendado en el Congreso Nacional. Pero las expectativas, Omar, tanto el día viernes como probablemente en la apertura de hoy de los mercados, hay cierto optimismo y por eso vimos un retroceso fuerte en el dólar marginal sobre todo, y mejora tanto en lo que tiene que ver con acciones como en la cotización de los bonos de la Argentina, ¿no? Y ahora vendrá también el cumplimiento de la letra chica, que poco se ha conocido, y ahí tal vez es donde va a marcar. Por supuesto, Juntos por el Cambio va a tener que apoyar, porque recordamos que esto es resultado del crédito que le otorgó el fondo en los últimos 2 años al gobierno de Mauricio Macri, de 44.000 millones de pesos, pero también Juntos por el Cambio tiene algunas posiciones encontradas. Habrá que ver qué definición tiene el radicalismo, porque hay un enfrentamiento entre la línea de Alfredo Cornejo con Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, pero en línea general Juntos por el Cambio aprobaría este acuerdo. Ahora este tema económico-financiero se traslada a lo político porque preocupa al gobierno nacional, especialmente frente a todo el silencio que hay del sector de la vicepresidenta, que todavía no se ha manifestado, ni periodísticamente ni a través de las redes sociales. Pero el cumplimiento de la letra chica, donde habla de achique del Estado, el tema de los subsidios, especialmente el tema subsidio de la electricidad, exacto, cuál es el plan que tiene el gobierno para la lucha contra la inflación. Es decir, que ahora viene el cumplimiento de lo más difícil. Exactamente. Una vez que el acuerdo está, ahora viene, como te digo, la parte, como bien decís, todo el contenido político, el poner todo lo que tiene que ver con el contenido probablemente del acuerdo, bueno, empezar a ejecutar ese contenido. Recordemos que, de acuerdo con lo expresado por el ministro Guzmán, habrá revisiones trimestrales y eso va a estar sujeto, esas revisiones trimestrales, a desembolsos que haga el organismo para que la Argentina no entre en default con el organismo. El acuerdo que está, recordemos que el acuerdo que va a entrar en vigencia es por 2 años y medio, dentro de un plazo de 10 años que la Argentina va a tener para desembolsar, y todo está postergado, Omar, al cumplimiento y además también al hecho de que Argentina va a empezar, llamémosle así, la parte fuerte de los vencimientos recién en el año 2025. Pero como decís, el contenido político y cómo lean los mercados el contenido político, me parece que por ahí va a estar la clave, es decir, cuáles van a ser las observaciones. ¿Por qué? Porque cuál va a ser la capacidad de maniobra real que va a tener el ministro Guzmán para poder implementar lo que se acuerde. Y eso va a implicar una lucha frontal contra la tasa de inflación, que va a ser alta, ya está hablándose de un 4% para el mes de enero que hoy está terminando, y por supuesto cómo viene todo lo que implica la política cambiaria, es decir,
el dólar, si bien ha bajado el dólar blue y probablemente continúe retrocediendo, no está muy claro cómo va a ser para disminuir una brecha que hoy está en el 100%, por más que el tipo de cambio haya cedido, ¿no? No, y además en el mes de marzo ya nos tenemos que preparar por los aumentos de las cuotas de los colegios privados, de las prepagas, qué va a pasar con las tarifas eléctricas, en el ámbito provincial qué va a pasar con las tarifas del servicio de agua, el servicio de electricidad, más allá que las tarifas de gas se van a definir a nivel nacional. Pero lo cierto es que vienen por lo menos 4 o 5 meses de cumplimiento duro por parte del gobierno nacional, donde también tenemos que entrar en el tema qué va a pasar con la emisión de dinero, que ha sido una maquinita que no paró en el último año. Eso está fijado para el 1% del producto este año, y ahí viene, bueno, un poco el ministro lo que decía durante la conferencia de prensa es que probablemente haya un ataque a lo que tiene que ver con evasión, pero no alcanza eso para recomponer las arcas públicas, con lo cual ahí hay una incógnita muy fuerte de cómo va a ser la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional, ¿no?